Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El Rincón del Coleccionista. Hoy os vamos a enseñar un documento para la historia muy interesante, como es una cartilla de racionamiento del Estado español del año 1952. Aquí la podemos ver. Es una cartilla que comienza tras el final de la Guerra Civil Española y que se emite hasta el año 1952. Por lo tanto, tenemos un ejemplar de una cartilla de racionamiento del último año en el que se emitió. Aquí la podéis ver, como pone abastecimientos y transportes, colección de cupones de racionamiento. Tercera categoría, primer semestre de 1952. Serie HU y su numeración. Vamos a pasar a explicar un poquito qué es lo que quiere decir cada cosa. Como podemos ver aquí, pone tercera categoría. Había diferentes categorías dependiendo de los productos que se suministraban y dependiendo también de quién era la persona que recibía principalmente esta cartilla de racionamiento, puesto que nos encontraremos también con cartillas para mujeres embarazadas y para niños, aparte pues de esta cartilla de racionamiento que es la que normalmente era la común para todos. Ahí la podemos ver, iba por semestres, esta concretamente es del primer semestre de 1952 y la serie HU corresponde a la provincia de Huesca. Aquí la podemos ver, su parte trasera también, con una serie de advertencias y de especificaciones sobre las cartillas de racionamiento de la época. Bien, vamos a pasar a ver el interior y el contenido de la misma, sobre todo pues los cupones y también, por qué no decirlo, la información que se daba al respecto. Eso viene aquí. Nada más empezar, pues vemos un poco lo que es la cartilla de racionamiento, los datos que se tenían al respecto, la fecha, y aquí comienzan ya los cupones como tal. Los vamos a ver así y vemos cómo se establecen por semanas y por productos. Como vemos aquí, esta por ejemplo es la parte del aceite y las semanas y las numeraciones y cómo se irían quitando uno por uno una vez pues se haya consumido dicho aceite en esa semana. Pero como podemos ver hay diferentes tipos de productos y aquí vemos por ejemplo también el azúcar y como hemos dicho y es semestral, pues vemos cómo va desde diciembre hasta junio. Aquí la podemos ver. El arroz también. La cartilla de racionamiento pues evidentemente es muy parecida todos los cupones, por no decir que igual, simplemente pues cambian los productos. Esta en este caso por ejemplo pone varios, que serían diversos productos que se pudiesen adquirir. Otra vez varios, son diferentes tipos de productos que se adquirían en la época. Aquí también vemos varios, azúcar, arroz, aceite, diferentes tipos de productos que en la época en la que se vivía, en la posguerra, pues evidentemente escaseaban mucho más y el Estado español pues decide establecer dichas cartillas de racionamiento para poder así racionar mejor la comida. Y aquí podemos ver otra serie de boletines a través de los cuales, pues, por ejemplo, las autoridades pues, los firmaban para saber que habías hecho gasto de algún tipo de productos y demás. Y normalmente este tipo de cartillas de racionamiento pues, suelen estar
con cupones quitados o suelen estar bastante peor conservación que esta que estamos viendo ahora. Pero, sin embargo, no son excesivamente caras. Se pueden encontrar por en torno a los 10-15 euros. Y la verdad es que es un documento para la historia bonito, barato, muy curioso y que realmente merece la pena tener. Es muy chulo de ver. Como vemos, los cupones, la numeración, 1 a 1, se ve y es realmente muy bonito. Normalmente no son ni mucho menos documentos muy falsificados y pues normalmente suelen ser verídicos, reales. Aquí podemos ver también otro tipo de inscripciones de ultramarinos, de carne, de grasas. Ahí lo podéis ver, donde se pone el establecimiento, el cliente y la firma o sello del establecimiento. La verdad es que es un documento muy interesante de la historia y que también conviene recordar porque es muy importante no olvidarnos nunca de nuestro pasado y de dónde venimos. Probablemente, como en este caso, para recordarnos que ojalá no volvamos a tener que ver situaciones así para racionar los alimentos. Aquí lo podéis ver. Ya hemos dicho las características principales. No tienen una gran falsificación, puesto que son comunes. Se dan durante varios años, desde finales de la Guerra Civil hasta el año 1952, como hemos dicho, y por lo tanto, bueno, pues son comunes. Son más raros, por ejemplo, las cartillas de racionamiento infantiles, las cartillas de racionamiento para embarazadas, pero bueno, la verdad es que no es un producto ni un documento de la historia que realmente sea raro en sí. Aquí lo podemos ver mejor, todas las partes, todos los cupones. Y otro signo característico de esta cartilla de racionamiento que merece la pena destacar es, como siempre, la calidad del papel. Vemos que la calidad del papel es de las más bajas, pero bueno, esto nos indica pues la situación de la época en la que se vivía y sobre todo para darnos cuenta de la autenticidad, pues ver, por ejemplo, cómo quedan marcados los números de cada cupón. Ahí se puede ver, por ejemplo, aquí se ve muy bien. Y para saber acerca de su conservación, bueno, pues lo más importante es ver los bordes, que estén así. Bien, que no haya ninguna doblez, ninguna mancha. Y sí que es verdad que va a ser común pues verlo con algún tipo de nombre, con algún tipo de escritura, boli, pero bueno, como se puede ver en este estilo de letra, probablemente sea de la época. Y bueno, pues la verdad es que es un documento para la historia muy interesante, muy bonito y que, bueno, pues como hemos dicho, asequible para cualquier bolsillo y que de verdad que te hace transportarte a esos años. Y eso es lo más importante cuando vemos un documento histórico o, bueno, pues una pieza de la historia que nos haga transportar a aquella época y por lo menos veamos en nuestras propias manos cómo eran productos o, en este caso, objetos de la época. Aquí la veis, la calidad del papel, los números, y esto es principalmente signos de autenticidad de estos documentos, aunque como digo, no son muy falsificados, y esto es debido a que hay una excesividad de este tipo de cartillas de racionamiento y por lo tanto pues no suelen ser falsificadas. Aquí la podéis ver. Sinceramente, un documento para la historia que es muy bonito, muy interesante y sobre todo que merece y mucho la pena. Nada más, hasta aquí este último vídeo del Rincón del Coleccionista, espero que os haya gustado y deseando veros en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.